Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Primero te voy a proyectarlo vía Facebook para que las personas que no tengan acceso a Internet puedan, perdón, a Zoom, puedan conectarse. A ver, curso GTD, curso taller de conservación, preservación y organización. ¿Correcto? Bien. Esto vamos a publicarlo vía Facebook. Entonces empezamos. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar, como el curso tiene una parte de organización, de lo que es la organización, cómo esto interviene en el desarrollo de la gestión de los documentos y nos permite crear un sistema de organización más completo para nuestra institución. En realidad, la gobernanza y la gestión pública es parte del desarrollo de nuestro país, implica también un gran modelo de organización institucional. Nuestro trabajo en este momento es tocar el tema de la organización de documentos, como una estrategia de gobernanza, como una estrategia de gobierno para poder dar orden al sistema de gestión más adecuado para el desarrollo de nuestro país. Entonces, hoy día vamos a hablar de organización de documentos. De repente, de la parte más importante para el desarrollo de tu curso, porque es lo que nos va a llevar a entender la nueva gestión pública, nos va a entender la gestión estratégica, nos vamos a poder entender mejor la gestión de calidad y vamos a entender también que hay un modelo de decisión estratégica que es necesario tocar en este proceso. Pero para tal fin es necesario también reconocer cuáles son los fundamentos para el tratamiento de los documentos dentro de nuestra organización. Empezando, distinguiendo o identificando qué cosa es organización. La organización, o organizar, ¿qué cosa es? ¿No? Es un proceso archivístico, y no solamente el proceso, sino el resultado de ese proceso archivístico. Si tú, por ejemplo, tienes como idea organización que solamente es procesar, pues es un error. El resultado de ese proceso de organización es también un elemento llamado organización. Y esto se aplica a una agrupación documental. ¿Cuáles son las agrupaciones documentales? Son tres, básicamente. Existen subagrupaciones documentales, pero por el momento solamente te dejo esta idea. Para poder saber si tu archivo está organizado, es necesario reconocer si podemos identificar las agrupaciones documentales. Y básicamente son tres agrupaciones documentales que nosotros identificamos. Las agrupaciones que nosotros identificamos son tres: fondo, sección y serie. Pero lo que vamos a analizar en una primera instancia es el fondo y la sección. Porque la serie se entiende que se tiene que identificar de acuerdo a la función. En cambio, el fondo y la sección es de acuerdo al sistema de organización que tenga tu institución. Entonces, para poder entender los documentos en tu institución, tienes que darle una estructura lógica que reproduzca el proceso que les da origen. Es decir, por ejemplo, si mi proceso es autorizar una licencia de funcionamiento, ese proceso, la organización lo que traduce o lo que nos ayuda a entender es que podemos ordenar nuestros documentos para ese proceso. Para ese proceso. Por eso la organización se orienta hacia los procesos. Y es la adaptación del fondo a su estructura. Es decir, el fondo documental, cómo se estructura dentro de una organización. Cómo nosotros manejamos los documentos producidos en el ejercicio de una función para elaborar categorías que nos permitan su identificación.
Y este proceso es un proceso subsecuente de la identificación documental. Es decir, para poder organizar, primero tenemos que identificar. Tiene dos fases. Una primera fase que es la clasificación, que es una labor intelectual, ¿no? Y esta labor intelectual nos permite identificar la jerarquía o las funciones. Y una segunda fase que es la ordenación u ordenamiento, que es una labor técnica, con lo cual nosotros encontramos el alineamiento u operación que va a dar origen justamente a cómo cómo vamos a encontrar nuestros archivos. Si están ordenados, diremos que ha pasado antes por un proceso de clasificación. La clasificación no existe si no hay ordenación. Y la ordenación no se puede emplear si es que antes no hay una clasificación. Y eso lo vamos a ver en el caso de los documentos que vamos a encontrar. Esta mención teórica de la archivística para la organización nos permite encontrar varios principios. Antes de pasar esos principios, recientemente se ha aprobado una directiva, que es la Directiva 01/2023, que de repente ha querido ser innovadora, interpretativa, y poderle brindar a los archiveros la mejor herramienta. Pero creo que ahí se ha quedado en una pretensión, por lo siguiente. Según la directiva, es un proceso archivístico. Se repite lo que dice Cruz Mundet, la definición anterior. En este intervienen un conjunto de acciones orientadas a identificar las series documentales. La intervención de un conjunto de acciones refleja realmente que la institución debe preparar la organización de sus fondos documentales. Según la nueva norma, se reconoce que existen dos tipos de unidades documentales. Yo no sé qué tiene que ver esto con la organización, pero la nueva norma lo indica. La unidad documental simple y la unidad documental compuesta. Esta definición de repente es demasiado elemental. Debe tener un marco normativo mejor adaptado. Según lo que dice la organización en el Perú, ¿no? Cuando nosotros identificamos las agrupaciones documentales, identificamos básicamente el fondo, la sección y la sigla, ¿no? Que han sido generadas en el ejercicio de una función por la entidad pública. Y para eso existen lo que, según la norma, se llaman criterios, lo cual no es el correcto, no se llaman criterios, se llama funciones. Pero bueno, la identificación, la clasificación, la ordenación y asignatura. La identificación y la clasificación en realidad son funciones, pero acá le han puesto criterios. El ordenamiento y la asignatura son operaciones, pero le han puesto también criterios. Cuando tú le pones la palabra criterio, quiere decir que cada individuo es responsable de su propia organización. Y eso no es así. La organización y el tipo de función determina cómo vas a organizar tu archivo. No es que tú vas a querer, bueno, yo lo quiero hacer así y así lo voy a hacer. No. Hay un sustento y ese sustento es de acuerdo al análisis que se haga de los documentos que estás produciendo y ejerciendo una función. Según Antonio Heredia, la organización, básicamente la clasificación, tiene que tener tres partes bien estructuradas, que son, primero, consistencia. Es decir, la estructura misma de la organización tiene que ser válida, sólida. Si no tiene consistencia, tu archivo no se puede definir como organizado. De repente lo puedes tener bien ordenado, pero no organizado. Y eso es un problema. En segundo lugar, coherencia. La coherencia significa que los documentos tienen que estar identificados y ubicados de acuerdo al producto de la asunción. Si no manejas esa estructura de consistencia y coherencia, tu archivo simplemente no está organizado. Y eso puede ser peligroso para la gestión pública. El producto, según lo que dice la nueva norma de la organización, es el cuadro de clasificación del fondo. Según lo que dice la norma nueva 01/2023, es el instrumento archivístico que permite la identificación de las agrupaciones documentales. Esto es falso. El cuadro de clasificación no permite la identificación. El cuadro de clasificación divide los documentos de acuerdo a cada agrupación documental. La identificación no es propia de la clasificación, es previa a la clasificación. Tú antes de clasificar tienes que identificar. Si no puedes identificar, mucho menos vas a poder clasificar.
Entonces, aquí hay una mala interpretación de lo que es el cuadro de clasificación, sobre todo del fondo. Después dice, se debe entender que un archivo puede tener más de un fondo. Eso lo hemos puesto nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque incluso el fondo puede ser cerrado, no se producen más documentos, y abierto cuando se producen documentos activos y todavía se siguen produciendo documentos. Por eso, cuando tú mencionas que el cuadro de clasificación del fondo es de obligatoria aprobación a través de una resolución por la más alta autoridad administrativa de la entidad pública, tienes que darte cuenta que ese fondo documental puede tener documentos que ya no estén activos, documentos que no han formado parte ya del proceso nuevo, y eso, identificarlo, solamente puede ser para un investigador. Y esto no ayuda al momento de clasificar los documentos de tu fondo activo, del fondo que está todavía produciendo documentos en el ejercicio de una función. Entonces, esta definición, como conclusión, es incoherente. Sin embargo, toda norma que emitida y aprobada se tiene que respetar. Entonces, dice que el cuadro de clasificación de fondo es un requisito indispensable para la gestión archivística y gestión documental. Acá hay una atingencia totalmente errónea. La gestión documental no es ajena a la gestión archivística. Y es más, la gestión documental tiene una fase que se llama archivo. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar gestión archivística y gestión documental de una manera diferente? ¿No? Y del CIA, ¿no? CIA es el Sistema Institucional de Archivos, que ya en algunas conferencias he podido decir que es una creación sin sustento legal. Yo estoy de acuerdo que hay un CIA, claro que sí, pero sin marco legal referente solamente es un saludo a la bandera en nuestro país. Para la organización de documentos existen dos principios: el principio de procedencia y el principio del orden original. Entre estos dos principios existe un principio que se encuentra camuflado, digamos así, que es el principio de estructura. Ya vamos a explicar por qué. El principio de procedencia es un principio académico mediante el cual se señala que los documentos producidos por una entidad o una institución no pueden mezclarse con los de otra entidad o institución. ¿Correcto? Esa es la base del principio de procedencia. Entonces, los documentos producidos por una oficina, una dependencia, no pueden mezclarse con los de otra oficina o dependencia también, dentro de un sistema que se llama sistema orgánico. Por eso tú no vas a ver los documentos de tesorería que custodian los documentos de contabilidad o los documentos de logística que se custodian en la oficina de asesoría jurídica. La idea es que, por principio de procedencia, cada documento debe pertenecer al fondo que lo produce. Este principio data de un documento elaborado en el año 1841, que se llama Instrucciones del Ministerio del Interior francés, ¿no? Quien inspiró estas instrucciones fue el archivero Natalis de Wiley, quien era jefe de la sección administrativa de los archivos departamentales del Ministerio del Interior de Francia, ¿no? Con estas instrucciones, se da origen al nacimiento del concepto fondo de archivo y del principio de procedencia. Por eso, al principio de procedencia también se le conoce como principio de respeto de fondos. Y es un principio que se aplica en la clasificación de documentos, identificación, organización, clasificación, ordenamiento y asignación de los documentos mismos. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo de principio de procedencia. Por ejemplo, el Archivo Central del Gobierno Regional de Piura tiene 20 costales. En ellos se custodian dispositivos regionales originales. ¿De qué? Resoluciones, ordenanzas y acuerdos de consejo. Sobre la aprobación del presupuesto público de los años 2021 de las direcciones regionales de salud, vivienda, transportes y comunicaciones y educación, ordenados de manera cronológica o numérica. ¿Es correcto o no? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a la nomenclatura y a los mismos principios de procedencia o de orden original, este ordenamiento un poco que rompe ese principio. ¿Por qué? Porque sabemos que los documentos pertenecen a direcciones regionales.
por más que sean sobre un tema específico, le pertenecen a distintas direcciones regionales. Y el archivo central debe colocar esas resoluciones en cada uno de los fondos documentales de esas direcciones regionales, que han transferido sus documentos al archivo central del gobierno regional. En ese caso, el archivo central del gobierno regional no manejará un solo fondo, que es la sede central, sino manejará los fondos de las direcciones desconcentradas, equiparándose ello al archivo general de la nación que custodia documentos de los sectores gubernamentales cuando hacen su transferencia al archivo general de la nación. Entonces, si tú manejas un solo sistema de series, donde pues tienes distintas unidades de organización, por ejemplo, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, pero tienes un solo sistema de serie donde dice todos son resoluciones de todas estas instituciones, rompes el principio de proceso. Ya no pertenece a un fondo que produjo ese documento, sino a diferentes fondos documentales. ¿Correcto? Y eso ya es peligroso para la construcción de nuestros archivos, sea en formato físico o en formato electrónico. En el segundo gráfico tenemos 6 documentos, ¿no? Por ejemplo, resolución 1, construcción de puente grado, resolución 2, servicio de saneamiento urbano de 9 de diciembre, resolución 3, aprueba la política regional de educación de Piura, resolución 4, inicia juegos deportivos regionales, resolución 5, aprueba el plan operativo institucional, resolución 6, absuelve sobre pedido de incorporación de trabajador al gobierno regional. Son distintas procedencias del documento. Si bien es cierto, el gobernador ha firmado las resoluciones, tienen distinta procedencia. Cada uno debería estar ubicado en su propio lugar de gestión y guardarse esa resolución allí. ¿Correcto? Por eso es que cuando se hacen auditorías, se van a las unidades orgánicas, no encuentran los documentos. ¿Dónde los encuentran? En el ente regulador, en el ente ejecutor o en el archivo, en la alta dirección. Y esa es una ruptura también del principio de procedencia. Agrupaciones documentales. ¿Qué son las agrupaciones documentales? Son las divisiones que tenemos de todos los documentos que guardamos en nuestros archivos. Por eso, si bien es cierto, no es una agrupación documental, tenemos que identificar dónde están contenidas todas estas agrupaciones documentales. Pues todas las agrupaciones documentales se encuentran en los archivos. Y en los archivos encontramos básicamente 2 tipos de agrupaciones documentales. La primera es el fondo documental y la segunda es la colección documental. La diferencia entre el fondo documental y la colección documental es que el fondo documental representa todos los documentos producidos, es decir, vinculados a una función o generados de acuerdo a una función. No hay ningún sentido interpretativo. Los documentos son producidos, generados o emitidos o recibidos de acuerdo a la función que les da origen o de acuerdo a la actividad que les da origen, que tiene un procedimiento formal. Hay una norma que establece cuáles son los procedimientos para generar esos documentos. Básicamente, los fondos documentales agrupan documentos producidos tal cual en la función. Y el fondo documental es la máxima manifestación del principio de procedencia y el principio de orden original, es decir, tal cual han sido producidos. Por otro lado, tenemos la colección documental, que no refleja la producción documental, sino es la agrupación que tiene, bajo una premisa que ha sido generada por un coleccionista o por un autor, donde se agrupan los documentos rompiendo el principio de procedencia y agrupándolos por temas, por materias, ¿no? O por tipo documental. ¿Por qué por tipo documental, profesor? Claro, porque existen tipos documentales especiales que no se pueden conservar dentro del fondo documental. Ejemplo, los archivos de fotografías. Ejemplo, los archivos de periódicos. Ejemplo, los archivos o los documentos audiovisuales. Videos, planos. Todos esos documentos constituirían un fondo documental. Por eso un archivo tiene un fondo documental, como también tiene o puede tener una colección documental. Cuando el archivo solo tiene un fondo documental, el nombre archivo desaparece y se llama simplemente fondo documental. Ahora, un archivo puede tener también de 2 a más fondos documentales, ¿correcto?
Cuando un archivo tiene de 2 a más fondos documentales. Va a tener de 2 a más fondos documentales cuando la estructura funcional u orgánica de la institución cambia. Ejemplo, lo que antes era el Instituto Peruano de Seguridad Social es un fondo y e-Salud es otro fondo, porque la naturaleza misma o estructura de funciones de la institución ha cambiado. No es ya la misma institución, es una institución precedente a la nueva institución, pero el archivo se guarda en la institución nueva. Entonces tendremos el fondo documental Instituto Peruano de Seguridad Social y tendremos el fondo documental e-Salud. 2 fondos documentales en un solo archivo. De esta estructura tenemos que ver también que los fondos documentales tienen divisiones. La división de fondo, ¿no?, de acuerdo a las funciones de cada oficina, si es que lo van a estructurar de manera orgánica, se llama sección documental. Es decir, si estructuramos o dividimos de manera orgánica el fondo documental, encontramos la sección documental como una división del fondo. Y luego tenemos la serie documental, que es, digamos, en el esquema de las agrupaciones documentales del fondo, es el tercer nivel de división, la serie documental. Cuando primero identificamos todas estas unidades, ¿no?, ya estamos iniciando el procedimiento, creando una estructura para que ya el fondo se pueda organizar. Luego tenemos, de acuerdo a la norma, unidad documental compuesta y unidad documental simple. Es decir, una serie documental puede estar compuesta de unidades documentales simples, ¿cierto? O la serie documental puede estar compuesta de unidades documentales compuestas. Ejemplo de una unidad documental compuesta, los expedientes, ¿no? Por eso hay algunas series que se llaman expedientes. Expedientes de autorización, expedientes de contratación, expedientes de procesos administrativos. Todos esos expedientes se encuentran en su conjunto como serie documental. Y al mismo tiempo hay unidades documentales simples. Mi informe, mi memo, mi carta son unidades documentales simples porque solo tienen un tipo documental. En cambio, la unidad documental compuesta tiene de 2 a más tipos documentales. Esta es la estructura básica de las agrupaciones documentales. Pero existen subagrupaciones documentales que pueden estar suscitándose. Y esas subagrupaciones documentales las encontramos como sub, ¿no? Del fondo documental, el subfondo documental. De la sección documental, la subsección documental. De la serie documental, la subserie documental, ¿no? Son las subagrupaciones de los documentos. ¿Cuándo usamos esas subagrupaciones? Cuando la complejidad de la oficina, o de la institución, perdón, es muy grande, empleamos entonces esta subagrupación. Acá tenemos un ejemplo de una serie documental. Legajos de personal de Ávila, legajos de personal de Ayala, legajos de personal de Bazán, legajos de personal de Carrillo. Y así todos los documentos de la serie documental. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer divisiones de esa serie, comenzamos a hacer esas divisiones por subserie. Entonces, en la subserie documental tendremos ya, lo que decía, en esa subserie documental vas a dividir, por ejemplo, legajos de personal nombrado como legajos de personal contratado. A ver, no le he puesto bien, pero... Un segundo, un segundo. ¿No es cierto? Vas a tener una subserie, ¿no? Ya no va a ser simplemente documentos de Ávila, Ayala, Bazán, Carrillo, legajo de personal. Vas a tener legajo de personal nombrado, ¿cierto? Por ejemplo, Ávila y Bazán pueden ser nombrados, estarán por acá, y legajo de personal contratado. Ayala y Carrillo estarán por acá. Esa división, ¿no es cierto?, del total, de la serie que es muy grande, se llama subserie. ¿Correcto? ¿Cuándo aplicamos subserie? Cuando vamos a valorar. La valoración de la serie te permite crear subseries documentales. ¿Correcto? Luego, existe el término fracción de serie, que no es igual a subserie, porque la fracción de serie puede ser incluso fracción de subserie.
¿Qué cosa es? Es una parte de la serie. No significa que sea una división, es una parte de la serie. Pero es una división de la serie por un criterio del archivero. La serie no pierde su correlativo de ordenamiento. En la subserie sí puede perder su correlativo de ordenamiento. Por ejemplo, si aquí hemos encontrado, ¿no? Legajo de personal de Ávila, Ayala, Bazán y Carrillo, y acá dividimos, ¿no? Personal nombrado, personal contratado. En la fracción de serie podemos partir así, ¿no? Personal del apellido A, apellido B, apellido C. ¿No es cierto? Ya es un criterio archivístico, un criterio del archivero para dividir la serie y hacer más entendible el término de la serie. Puede ser también por fecha, ¿no? Por ejemplo, una fracción de serie. Si la serie es del año 90 al año 2023, una fracción de serie será del año 90 al año 2013, ¿no es cierto? Que son los documentos que básicamente van a ser transferidos al archivo central. Esa división se conoce como fracción de serie. No confundir con subserie. Acá estamos viendo un ejemplo de un cuadro de clasificación documental. Y en ese cuadro se identifican las series y las subseries, además de la dependencia que los genera y su código. Este cuadro de clasificación de archivos tiene fondos y tiene colecciones, ¿correcto? En un cuadro de clasificación de archivos encontramos fondos y colecciones. Y en un cuadro de clasificación de fondos encontramos secciones. ¿Ya? Por eso, un cuadro de clasificación de archivos es el elemento que tienen todos los archivos. Y un cuadro de clasificación de fondos es el elemento que tiene un archivo que tenga un fondo documental. Cada fondo tiene su propia estructura, secciones y series. En cambio, en clave clasificación de archivos no vamos a encontrar secciones y series, vamos a encontrar fondos y colecciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Lo veo muy mareados. No, profesor. Sí tengo alguna duda, pero Hágala, hágala, no hay ningún problema. Estamos para resolver cualquier tipo de consulta. ay, que eso de del profesor no me queda claro por más que me concentro de la subserie, Ok, de ya, vamos a sí, poner un ejemplo gráfico, no hay ningún problema. Ya, mira, eso queda así. Imagínate que tú generas documentos. Vamos a poner aquí. Muy bien, me gusta que usted participe, diga, profesor, explique mejor, porque creo yo que así vamos a entendernos mejor. Muy bien. Al alumno que más pregunte le voy a poner más nota. ¿Ya? Al alumno que no pregunta nada, le voy a poner mi evaluación personal. O sea, como no lo conozco, nada. Tiene que preguntar, porque así vamos a poder mejorar nuestra percepción de la realidad. Miren, imagínense que todos estos son documentos de una serie, ¿correcto? Vamos a poner que esta es la serie comprobantes de pago. A este comprobante de pago le ponemos el número 1. ¿Ya? Este es el número 1. Este va a ser el número 2. Este va a ser el número 3. Y así sucesivamente. ¿Ya? 3. A este le vamos a poner el comprobante igual con número 4. A este, como es lógico, le vamos a poner el número 5. A este le vamos a poner el número 6. Y a este le ponemos el número 7. Vamos a curar estos 7 números, ¿ya? 7 comprobantes, ¿ya? Imaginemos que el comprobante 1, lógicamente, que es el más antiguo sea el año ya no agarro, ya hija, 1999. ya, no se agarra, ya. Listo. Sea el año 99. El siguiente comprobante sea el año 2000, ¿ya? El siguiente comprobante sea del año 2001. El siguiente comprobante sea el año 2002, ¿ya? El siguiente comprobante sea el año 2003. Y el siguiente será el año 2004. Un segundito, por favor.
Bueno, entonces, imaginemos que el número 7 sea 2005, ¿no es cierto? Son los comprobantes que tenemos. ¿Cómo encontramos una fracción de serie? Todo esto es una serie, ¿no? Comprobante 1, comprobante 2, comprobante 3. La fracción de serie sería una división acá. Quiero esto. Así, del ordenamiento, lo que ya está ordenado así por orden correlativo, tú quieres esa partecita. Quiero esta parte nomás. No quiero más. Esto quiero. Allá. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, eso lo transferimos al archivo central. ¿Correcto? Y me quedo con otra parte de la serie, que es otra fracción de serie, del 2003 al 2005. Eso se llama fracción de serie. Cuando tenemos una parte de la serie que vamos a transferir al archivo central. Pero eso no es una subserie. No tenemos subserie del 99 al 2002. Esa no es subserie, es una fracción de serie. Para identificar la serie, nosotros simplemente encontramos, por ejemplo, comprobante de 1. Vamos a poner acá, pago de servicios. ¿Ya? Comprobante 2. Ya no va a ser pago de servicios, va a ser pago de compras. ¿Ya? Comprobante 3. Comprobante 03. También es pago de compras. ¿Ya? Comprobante 04. ¿Qué cosa va a ser? Pago de servicios. Comprobante 05. ¿Qué va a ser? También vamos a poner, por ejemplo, pago de servicios. A ver, Nessie, ¿cuántas subseries tenemos acá? Subseries, ¿ah? Serie tenemos dos. Dos subseries. Una que se va a llamar pago, ¿no es cierto?, de servicios. Acá están estos dos documentos. 3 documentos. Y otra que se va a llamar pago de compras, que son estos dos documentos. ¿Qué significa esto? Que acá tenemos dos subseries, ¿no es cierto? Pero podríamos tener incluso más, ¿no es cierto? Pero no es de una parte, incluso es alterno, ¿no? El 1 es servicios, el comprobante 2 es pago de compras, comprobante 3, me salteo incluso algunos, ¿no? Como que estoy agarrando así. La única diferencia es que acá estamos viendo de qué trata cada subserie, cada comprobante. Entonces, ahí es cuando yo divido lo que es subseries, ¿correcto? En cambio, acá no. Acá agarro una fecha, agarro un grupo, y lo que ya está ordenado y comienzo a jalar. ¿Qué sí? Entonces, ¿qué diferencia? La fracción de serie es de lo que ya está ordenado, una parte de lo que está ordenado. En cambio, la subserie es una división diferente. Creo dos sistemas de ordenamiento diferentes, ¿no? Uno pago de compras y el otro pago de servicios. Esa es la diferencia básica entre fracción de serie y subserie. En la fracción de serie agarro de lo ordenado una parte. En cambio, en la subserie yo hago otro sistema de ordenamiento. Ordeno de manera diferente, porque los pagos de servicios tendrán un sistema de ordenamiento y el pago de compras tendrá otro sistema de ordenamiento. ¿Ya? Ya, profesor. Sí, escucho. Entonces quiere decir que, por ejemplo, está en, en la fracción de serie, está lo que son pago de servicio y pago de compra, ¿no es cierto? Es independiente, porque lo que manda es la serie. Lo que manda es la serie, ¿no? O sea, no, ahí se encuentran contemplados los dos, ¿no? Porque ahí mismo, ¿no? Comprobante 1 es pago de servicios, es parte de la fracción de serie 1. De la fracción de serie. Comprobante de pago 2, pago de compras, es parte de la fracción. O sea, no importa mucho cómo esté dividida la serie. Acá agarramos de la serie una parte y esa parte la transferimos al archivo central. ¿Correcto? En cambio, la subserie es una división, es otra organización. Organizamos uno que se llama pago de servicios y el otro es pago de compras. Son dos sistemas de organización. En cambio, en la fracción de series es un sistema de organización. Simplemente estoy agarrando una parte, así, de tal número a tal número. Le voy a explicar mejor. En la fracción de serie agarramos cómo está ordenada la serie, ¿no? Por ejemplo, si está ordenado en orden alfabético, de la A a la Z, esa es la serie. Y la fracción de serie será de la A hasta la D, una fracción de serie. De la E, esa es una fracción de serie. En cambio, en la subserie es una división por algún elemento.
¿no? Dividimos, por ejemplo, personal nombrado, personal contratado, ¿no? Ahí estamos haciendo una división. De toda la serie dividimos por T. Esto se ve mejor incluso en el documento digital, porque en los documentos digitales creamos series y fracciones de serie, ¿correcto? La norma ISAT te dice que la fracción de serie es una parte de la subserie, pero también es una parte de la serie. Le voy a explicar mejor. Por ejemplo, pago de servicios. Dividimos todo lo que son pago de servicios. Comprobante 1, comprobante 4, comprobante 5. Del comprobante 1, comprobante 4, comprobante 5, también quiero sacar una fracción de serie. Entonces saco el primero, el comprobante 1 y el comprobante 4. O sea, saco una fracción de serie de la subserie. ¿Correcto? Imaginemos que hay comprobante 6, comprobante 7, que es un pago de compra. También quiero dividir de la subserie su fracción de serie. Entonces, comprobante 2, comprobante 3 es una fracción de serie de la subserie pago de compras. Comprobante 6, comprobante 7 es una fracción de serie de la subserie pago de compras. O sea, lo que quiero decir es que la fracción de serie son partes tanto de la serie como también de la subserie. La subserie es una división por algún tema, ¿no? Por alguna función particular de los documentos cuando la serie es muy grande. Por eso que incluso la norma anterior no identificaba la subserie, porque quería evitar esta confusión. Solamente es serie y fracción de serie, nada más, ¿no? Porque en el fondo, por ejemplo, esto pago de servicios, pago de compras, pago de compras, pago de servicios, haría cada uno una serie. Hay una serie llamada comprobante de pago de servicios y hay otra serie llamada comprobante de pago de compras. ¿Te das cuenta? Son dos series en realidad. Pero digamos, saber que los 5 documentos, ¿no? El comprobante y el comprobante son lo mismo, son comprobantes de pago, se crea la serie comprobante de pago y la subserie pago de servicios o la subserie pago de compra. ¿Ya? Son divisiones, pero esas divisiones son más que nada funcionales. No son divisiones así por el orden, no, son divisiones funcionales. Por eso lo que tú mandas al archivo se llama, estás mandando al archivo una fracción de serie, ¿no? Por ejemplo, acá estás mandando al archivo del comprobante 1 al comprobante 4. No mandas al archivo una subserie, eso no es subserie, eso se llama fracción de serie. ¿Ya? Pero cuando, por ejemplo, lo de abajo, ¿no? Pago de servicios, mandas el comprobante 1, perdón, mandas el comprobante 1, ay Dios, ¿dónde está? Ay Dios, se fue. Se fue. Ya, mandas el comprobante 1, ya es una fracción de serie de la subserie pago de servicios, ¿no? O mandas el comprobante 2, ya es una fracción de serie de la subserie pago de compra, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia entre fracción de serie y subserie. A ver, por ejemplo, si yo mando los comprobantes de pago del 1 al 50 al archivo central, ¿qué estoy mandando? Una fracción de De serie. serie, exacto. Si yo mando todos los comprobantes de pago de compras, ¿qué estoy mandando? Una sección de serie. No, No, no. no. Una Ya, subserie. una subserie, vale, sí. Ya. Si mando todo, ¿eh? Si mando toda la subserie pago de compras, ¿no? Entonces estoy mandando toda una subserie. Pero si mando solamente el pago de compras del año 90 al año, perdón, del año 2000 al año 2001, estoy mandando una fracción de serie de la subserie pago de compras. Bastante complicado. Es complejo porque no hay experiencia, pero cuando ustedes tengan experiencia, eso lo van a ver en el día a día. Esto ustedes lo ven en el día a día. Esto es organización, señores. Organización no es ordenar las cajas, aprenderse de memoria el principio de procedencia, no. La organización es cómo nosotros vemos el trabajo para poder hacerlo más comprensible. Además, la organización lo que te permite es localizar los documentos, tener control de tus archivos. Por eso vas a crear grupos, de los grupos más grandes a grupos más pequeños. Voy a poner un ejemplo con sus propios archivos en la organización. Mira,
por ejemplo, tienes gobierno regional, no, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Universidad Nacional de Ingeniería. La Universidad Nacional de Ingeniería tiene sede central, ¿no? Tiene órgano de administración. Mira, puede ser bien grande, ¿eh? Así que órgano de administración. Aparte tiene tribunal de honor, ¿cierto? Aparte tiene rectorado. Está todavía desordenado, estoy poniendo desordenado. Vamos a organizar. Organizar primero es ordenar. Pero ojo, ordenamos o jerarquizamos las agrupaciones documentales. Todavía estoy poniendo solamente algunos elementos. Rectorado, tenemos vicerrectorado académico, vicerrectorado de investigación, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Secretaría General, ¿correcto? ¿Qué más tenemos acá? Decanato de la Facultad, vamos a hacer de Derecho, ¿no? ¿Qué más tenemos? Departamento académico de la Facultad de Derecho. ¿Qué más tenemos? Escuela Profesional de Derecho. ¿Qué más tenemos? Área de investigación en Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué más tenemos? Equipo docente de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué más tenemos? Equipo estudiantil de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Equipo de estudiantes de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Tenemos aquí una estructura, ¿correcto? Entonces, lo primero que tú haces es hacer tu estructura de manera ordenada. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando comienzas a encontrar tus archivos es la palabra número 1, que se llama jerarquizar. ¿Qué significa jerarquizar? Ordenar, ¿no? De mayor jerarquía a menor jerarquía, ¿correcto? Eso es lo que tienes que hacer, ordenar de mayor jerarquía a menor jerarquía. Entonces va de arriba hacia abajo, ¿correcto? ¿Cuál será la primera oficina? Lógicamente será rectorado. Entonces, primero encontramos la sede, que es la sede central. En la sede central encontramos el rectorado. Entonces, acá hay una división. Sede Secretaría central. General. Sede central, mira, Vale. sede central, ¿sabes qué cosa va a ser? Sede central va a ser un subfondo. Ese va a ser la sede central. Claro, porque todos los documentos de sede central del aparato administrativo tienen una estructura. Los demás tienen otra estructura. Vas a darte cuenta, mira. Luego viene el rectorado, órgano de administración. Tribunal de honor es de la sede central. Entonces viene acá. ¿Correcto? Vicerrectorado académico, vicerrectorado de administración y secretaría general también viene de la sede central. Y esto está incluso por acá. Por aquí está. ¿Ya? Son dependencias. Son divisiones de ese fondo. Primero es sede central y luego vienen las divisiones de fondo. ¿Correcto? Y el órgano de administración. El órgano de administración incluso depende de la Secretaría General. Sería una subsección de la Secretaría General. ¿No es cierto? Entonces tenemos esa división. El decanato sería otro subfondo. ¿Ya? Otro subfondo. Que en realidad se llamaría Facultad de Derecho, ¿ya? Así se llamaría, mira. Se llamaría Facultad de Derecho y ahí ponemos este decanato. Decanato. Algunos dicen departamento, dirección administrativa, pero se llama decanato. Luego el departamento académico, luego la escuela profesional, luego el área de investigación. Luego en el área de investigación tenemos un equipo docente y tenemos un equipo estudiantil. Y en el equipo estudiantil tenemos un equipo estudiantil de Derecho Penal de esa facultad. ¿Correcto? Acá estamos jerarquizando de menor a mayor, ¿no es cierto?
La sede central será un subfondo, la Facultad de Derecho será un subfondo. Y dentro de ese subfondo vamos a encontrar secciones. Esta será una sección y así sucesivamente. Sección. Profesor, ¿pero por qué usted le ha puesto subfondo si le puede poner sección? Estimado participante, para no confundir áreas. Ejemplo, la sede central tiene un equipo que se llama, mira, lo voy a poner así para que no te confundas. Tiene, por ejemplo, el posgrado de la universidad, ¿ya? Sin embargo, las facultades también tienen su posgrado, ¿correcto? Uno es el posgrado de la sede central de la universidad, que puede ser la unidad, y otro es el posgrado de la facultad. Eso ha venido pasando. Aunque hoy en día creo que eso ya se ha centralizado en una unidad única para toda la universidad, pero usualmente se estructura de esta manera. Entonces, el posgrado de la facultad no va a ser igual que el posgrado del archivo central. En otros casos, el sistema de biblioteca, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca va a ser de la sede central, y como tal va a ser biblioteca central, y la biblioteca de la facultad será otra unidad diferenciada, exclusivamente de la Facultad de Derecho, ¿correcto? Entonces, ese es el tema. Tenemos que hacer una subdivisión porque, para no repetir las funciones. Por ejemplo, acá tenemos un área que se llama área administrativa también, ¿no? En la Facultad de Derecho. Y a nivel general hay una gerencia de administración, ¿no? Que es el órgano de administración, ¿no? Entonces, ahí hay una subdivisión como subfondo. Subfondo, sección, en algunos casos, por ejemplo, la oficina de administración, si puede ser... Disculpen. Una sección, ahí podemos tener, por ejemplo, recursos humanos, podemos tener tesorería, como si fueran subsecciones, ¿correcto? Pero la norma peruana, para evitar esta confusión, y eso lo ha hecho, aunque ahorita quieren volverlo a hacer de la manera más anterior, ¿no? Ha creado un elemento que es equipáralo, dice, ¿no? No importa, vas a ponerle al mismo nivel, ¿correcto? Entonces, ahora todos son del mismo nivel. Pero si nace una nueva norma y dice, no, ponlo como subsección, haría eso. Por ejemplo, una subsección, tesorería, que es una unidad orgánica. Subsección sería área de caja, ¿correcto? Esa sería una subsección. En algunos otros casos, por ejemplo, abastecimiento, que es una unidad orgánica. ¿Cuál sería la subsección? Podría ser, por ejemplo, control patrimonial, podría ser, por ejemplo, almacén, podría ser, por ejemplo, adquisiciones, ¿correcto? Ya estamos creando subsecciones. Recursos humanos, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, equipo de escalafón. Escalafón es una sección documental correspondiente justamente a esta división llamada recursos humanos, ¿no es cierto? O a la extensión de recursos humanos, ¿no? ¿Qué más encontramos en recursos humanos? A ver, déjenme acordar. Ya, en recursos humanos encontramos eso. También podemos encontrar dentro de los recursos humanos el área de legajos, ¿cierto? Como se ponen así, puede ser área de legajos, ¿cierto? ¿Qué más encontramos ahí? Área de escalafón, ya lo mencioné. ¿Qué más encontramos de ahí? Por ejemplo, área de remuneraciones, ¿no? ¿Qué más encontramos ahí? Área de compensaciones. ¿Qué más encontramos ahí? Dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando subsecciones de la sección llamada recursos humanos. Profesor, ¿y cómo sé que existe una subsección y una sección? Estimado participante, de acuerdo al sistema orgánico funcional, una subsección se va a crear cuando es un área. Cuando es un área. Tú puedes ponerle como escalafón o puedes ponerle legajos, ¿no? Subsección. Ahora, no confundir legajos con legajos de personal, que es el nombre de la serie. ¿Ya? No confundir, son cosas diferentes. Remuneraciones, podría llamarse remuneraciones de financiamiento, ¿no? Subsección. ¿Y ahí qué serie va a salir ahí? A ver, de las remuneraciones, ¿cuál es la serie?
Vamos, participen. Bueno, no quieren ver. ¿Ya? Entonces, planillas, pues, planillas de haberes. Del área de remuneraciones salen las planillas de haberes. Entonces, ahí estamos estructurando nuestro archivo, ¿no? Estamos identificando desde el fondo documental hasta la sección y la subsección documental. Aparte de esto, hay la división por la serie documental. Por ejemplo, en legajos, ¿qué tenemos como serie? Tenemos legajos de personal, como serie documental, ¿ya? Como serie tenemos legajos de personal. Y como subserie podemos tener, por ejemplo, si tenemos muchos legajos de personal nombrado, ¿ya? Otra subserie, legajos de personal contratado, ¿correcto? Remuneraciones, igual, planillas de remuneraciones. Esa es la serie. Y subserie podría haber, bueno, sí, podríamos hacerlo. Si hemos puesto nombrado, podemos, por ejemplo, planillas de personal nombrado. Planillas de personal contratado. Ya estamos creando subseries. O sea, este va a ser la serie y este va a ser la subserie. ¿Ya? Esa es la estructura de una serie y una subserie. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la fracción de serie? Vamos a la planilla de personal nombrado. Vamos a poner ahí planillas de personal nombrado y ahí le ponemos del año 1999 al año 2000. ¿Ya? ¿Qué cosa es eso? Esa es una fracción de serie. ¿Ya? Es una división por física, ¿ya? Es una división netamente física, ¿no? Planilla de personal, por ejemplo, contratado, y ponemos ahí de la letra A a la letra D. ¿Correcto? Estamos creando otra fracción de serie, ¿ya? Fracción de serie. Ahora entendieron cómo se aplica el tema de serie, fondo, subfondo, ¿correcto? Todo es el fondo, Universidad Nacional de Ingeniería. Subfondo, sede central. Sección, recursos humanos. Subsección, legajos. Serie, legajos de personal. Subserie, legajos de personal nombrado. Fracción de serie, legajos, por ejemplo, de la letra A a la letra D. O de 1990 a la 1900 y pico. Esa es la manera de hacer la subdivisión. Entonces, lo primero que hemos hecho es... Profesor, sí, escucho. Profesor, en la oficina de recursos humanos también está lo que es secretaría técnica. Ya lo ponemos acá como subsección. Secretaría Técnica de Procesos Administrativos. Administrativos, sí. Ahí sí, está. Sería una subsección. ¿Correcto? Y también recursos humanos... Ya. Perdón. Sí, También funciona como secretaría técnica. ¿De qué? Del comité de estímulo, ¿no es cierto? ¿De dónde? De fondos y administración, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? CAFAE. Entonces, ya. también funciona como secretaría técnica. Y tiene sus propios documentos. ¿Qué series encontramos acá, por ejemplo? ¿Ves? Por ejemplo, encontramos acuerdos. Por ejemplo, encontramos balances, ¿no es cierto? Propios de esta Secretaría Técnica. Entonces, estas van a ser sus series, ¿no? Y esas series actas, por ejemplo, pueden tener subseries. Ojo, las subseries pueden como que no pueden haber, depende de la cantidad. Por ejemplo, áreas puede ser actas, perdón, actas de sesión ordinaria, ¿no? O actas de sesión extraordinaria. ¿Ya? Mira, tú puedes, si es que para no repetir, simplemente lo cortas a ordinaria y extraordinaria. Porque sabemos que depende de la serie de actas. Acá será acta de sesión ordinaria y ahí va a ser extraordinaria.
Y estoy cometiendo un error, porque no se llama actas la serie se llama actas de sesión del comité, ¿cierto? Ordinaria y extraordinaria. ¿Ya? Y siempre en plural, ordinarias, extraordinarias. ¿Ya? ¿Ves cómo se está? Este proceso se llama clasificación. ¿Cómo se llama? Clasificación. 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 Correcto. Y eso es lo que tú tienes que aprender a hacer. Y espero que a mis amigos que me están siguiendo, porque tengo amigos que me están siguiendo en el Facebook, también estén aprendiendo. ¿Ya? A ver, los que están... Licenciado, una consulta. Todas, dime. Va a disculpar, estoy en el hospital y me preguntan, estoy tratando de captar o para no perderme. El fondo documental dijiste que es en la Universidad de Ingeniería, ¿no es cierto? Y Ajá. el subfondo lo ha mencionado a Sede central. la sede central y el otro es Sí. el... La facultad, cada Está bien. facultad. Así Ya, es. bueno, cada facultad. En caso de una municipalidad, Ya, hacer. el fondo documental, digamos, es la municipalidad, digamos, Así de es. Santiago. Así. Su fondo documental sería la... No. En una municipalidad depende de la municipalidad. Te explico mejor. Ya, Por ya, ejemplo, si es una corporación municipal, o sea que tiene una municipalidad y empresas, ahí sí cada empresa sería un subfondo. Pero si ya, es una municipalidad sola, una sola institución pública, entonces solo ahí no se aplica lo que es subfondo. Se aplica solamente secciones. sesión, sesiones. Secciones y series, nada más. Ya, Entonces, licenciado, gracias. yo llamo la gráfica del subfondo para entidades grandes. Por ejemplo, de salud es gigante, ¿no? Entonces, van del fondo, el subfondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie, la fracción de serie, ¿correcto? Esa es la estructura de los archivos. Y ellos van desde el archivo incluso. Archivo, fondo, subfondo, sección, serie, subserie, ¿no? Y fracción de serie, ¿correcto? Esos son los elementos de los Ya, documentos. ya. Debajo de la subserie o de la serie, porque la serie puede tener como que no puede tener subserie, la sección puede tener como que no puede tener subsección, el fondo puede tener como que no puede tener subfondo, debajo siempre hay algo, ¿no? Por ejemplo, debajo del fondo está la sección, debajo de la sección está la serie, y debajo de la serie están los documentos, ¿correcto? Pero eso no va en el cuadro de clasificación, solamente llegamos hasta acá nomás. Pero voy a explicarles esto. Por ejemplo, agarremos esto que está acá, ¿no? Agarremos esto. Voy a repetir nuevamente, mira. Agarramos esto. Planillas. Planilla de personal contratado, planilla de personal contratado, fracción de serie. ¿Ya? Debajo de esto están los documentos, obviamente. Entonces, pero eso no va en el cuadro de clasificación. Dice, por ejemplo, documentos, ¿no? Y ahí ponemos de la, ¿no? Planilla de Álvarez, Juárez, Luis, ¿no? Luis. Servidor contratado, ¿no? Ese es un documento. Después, planilla el que sigue, ¿no? Alzamora, Roque, ¿no? Sandro, servidor, Sandra, vamos a poner, servidora contratada, ¿cierto? Después otro, planilla de Bazán López, ¿no? Pedro, servidor contratado. ¿Te das cuenta? O sea, esta serie, esta fracción de serie tiene sus documentos y llegará hasta la letra D, pues, ¿no? Entonces acá será, por ejemplo, planilla de Díaz, ¿no? Pozo, ¿no? Mariela, servidora contratada. Entonces es de la letra A hasta la letra D, esa fracción de serie. Y cada uno es un documento, ¿ya? Ahora, ese documento tiene elementos. ¿Saben cómo se llaman esos elementos? Esos elementos se llaman elementos documentales. ¿Qué elementos documentales tiene, por ejemplo, esto?
tiene, por ejemplo, sellos, tiene, por ejemplo, firmas, ¿correcto? Esos elementos documentales también se describen, esa es la descripción documental, ¿no? Por ejemplo, sellos, van a ser sellos del cajero, ¿no? Del tesorero, ¿no? Del jefe. Firmas también del cajero, del tesorero, del jefe. Eso se llama elementos documentales, que forman parte, que también se describen o se extraen de la información de la planilla de Bell. Pero eso no va en el cuadro de clasificación. No va en el cuadro de clasificación. Es un elemento que tú detectas en el documento. ¿Correcto? Detectas en el documento. El documento tiene sellos, tiene firmas, ¿cierto? Tiene vistos también, ¿cierto? Eso ya es gestión documental netamente. Puede tener visto de quién? Del jefe inmediato superior. Pero esto ya no va en el cuadro de clasificación. Cuadro de clasificación solamente va lo que hemos aprendido. Fondo, sección, serie, ¿no? Estas son las agrupaciones documentales. ¿Ya? Estas son las agrupaciones documentales que identificamos. Y cuando clasificamos, ya te dije, lo primero que tienes que hacer es jerarquizar, ¿no? De mayor a menor. ¿Viste cómo te aparecían los documentos? Estaban desordenados. Ya lo ordenaste. Primero ordenamos los fondos, ¿no? ¿Qué va primero? Sede central. Segundo, facultad de Derecho. Ya hemos ordenado cada uno de los subfondos. Luego arreglamos las secciones, ¿verdad? Lo que tiene más jerarquía va arriba y lo que los órganos de línea van abajo. Ese es ordenar las secciones documentales. ¿Ya? Y hemos ordenado, pues, rectorado, tribunal de honor, hacia abajo, ¿no? Luego, ¿qué ordenamos? En la oficina comenzamos a encontrar, si es muy grande, muchos documentos que tienen muchas funciones, comenzamos a ubicar de la sección, comenzamos a ubicar la subsección, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos encontramos varias subsecciones, ¿no? Calafón, legajos, remuneraciones, compensaciones, seguridad y salud del trabajo, Secretaría Técnica de Procesos Administrativos, Secretaría Técnica de Comité. Comenzamos a encontrar la subsección. Y de esa sección, subsecciones, comenzamos recién a empezar a organizar la serie. Otros no tendrán, por ejemplo, subsecciones. Por ejemplo, Secretaría General no tiene subsección, pero puede tener diferentes series. Ejemplo, resoluciones directorales. Perdón, de asamblea, estamos en universitaria. ¿Qué más? Resoluciones de consejo consejo con ese. Ojo, en las municipalidades, consejo con C, pero en las universidades es consejo con S. ¿Ya? Consejo de facultad, ¿no? ¿Qué más? Actas de sesión de consejo. Perdón, de consejo de facultad. Consejo universitario, Dios mío, estoy mala. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos de frente serie. No encontramos subsección, de frente encontramos serie. Y la última serie corresponde. ¿Ya? Esta es una estructura para la universidad. ¿Correcto? Ahora, dame tú un ejemplo, tú que quieres participar en este evento, qué pena que tenga pocos alumnos, porque si no, dame tú un ejemplo de una institución y yo te comienzo a decir cómo lo vamos a organizar. ¿Ya? Dame un ejemplo de tu institución. ¿Qué institución? Yo te comienzo a sacar todo. A ver. Nadie. En el Facebook, alguien. Del CORE. Del GORE. ¿Qué es CORE? No, GORE. Gobierno Regional del Callao. Gobierno Regional del Callao. Ah, ya. Voy a buscar el Gobierno Regional del Callao. ¿Cómo encontramos? ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Mira, lo primero que vas a hacer para organizar, debes buscar la estructura orgánica. Para tal fin, por ejemplo, mira, vas a Google, tienes una computadora, vas a Google, y buscas ahí ROC, mira, pones así, ROC, Gobierno Regional del Callao. Entonces, bueno, mira, ten cuidado, te puedes confundir con Gobierno Regional del Cusco, ¿no? Callao. Acá está. Región Callao.p. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver la estructura
vas a revisar el organigrama y ahí vas a encontrar cuáles son sus... La modificación de texto único ordenado, no hay. Nuevo texto único ordenado, modificación de texto único ordenado, reglamento de la tiempo, ya, este debe ser, el 2017. Supongo, ¿no? Vamos a ver, de repente no es así. Ya. Vamos a ver la estructura. Bueno, esta es una modificatoria, no es... Ay, Dios. Modificatoria, modificatoria, modificatoria. Ah, eso es lo malo, pues. Cuando modificas y modificas y modificas, al final buscas el ROF, no sabes qué versión es. Cuando lo que tienes que hacer es un nuevo ROF, no modificar, modificar, modificar. No, se hace un nuevo ROF. Y eso está mal, pues. Ay, Dios. ¿Y ahora qué hago? La ¿Cuál es? municipalidad. Mejor me voy a la municipalidad, ¿no es cierto? Mm. Sí, porque acá el ROF, acá encontrar el ROF va a ser complejo. Complejo, miren. Mostrar todo. Dice, a ver, reglamento. ¿Cuál es, Dios mío? ¿Cuál es el número regional? La modificación del texto único ordenado de organización y funciones del ROF del Callao, 2018. A ver, dice modificar, pero dice modificar nomás. Dice esto, dice lo debe decir otro, debe decir más. Está mal eso. La mujer de Santiago, por Ya, favor. más simple. Ya, vamos a... No, pero de todas maneras me quedo con las ganas. Voy a analizar, todos los que ustedes quieran. Vamos a empezar con gobierno regional del Callao. Ya me quedé con las ganas. Pero vamos a poner ROF. De frente, vamos a poner ROF. Reglamento. Ya, este debe ser. Prototipo región Callao. No sé si será este. Este no es. Vamos a ver. De 2018. Ya, acá está. 2017. ROF. Texto único ordenado. Ya. Vámonos acá. Cuando tú tengas tu ROF, lo primero que vas a ir es a la estructura orgánica. Si no lo tienes visto bien, porque parece que está mal, te vas al organigrama, que debe estar en la parte final. Acá está el organigrama. Y se ve que es bastante grande, ¿no es cierto? Ya. Entonces, acá vamos, primero tienes que identificar cuántos fondos documentales tienes. ¿Cómo identificas los fondos documentales? Comienzas a identificar cuáles son las gerencias o sugerencias equiparables a las direcciones regionales. ¿Correcto? En algunos casos se llama dirección regional y en otros casos se llama gerencia regional. ¿Qué diferencia entre una gerencia y una subdirección? En que básicamente el enfoque es empresarial cuando tenemos gerencias. En cambio, cuando tenemos direcciones, el enfoque es sectorial. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente. Gerencia Regional de Infraestructura, depende de la Gerencia Regional. Gerencia Regional de Defensa Civil, dependiente de Gerencia Regional. Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. Ahí sí tiene una dependencia con el Ministerio de Educación. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, también. Hay que analizar qué tipo de unidades, ¿correcto? Si, por ejemplo, yo estuviera en una empresa, creo que el Callao tiene una empresa, sería otro fondo documental, ¿correcto? Entonces, el archivo, en este caso, como yo lo estoy viendo acá, como funciona, por ejemplo, acá hay un órgano desconcentrado, dice Comité de Administración del Fondo Educativo, CAFET. Ya ves, eso sería un fondo documental del Gobierno Regional del Callao. Órgano desconcentrado. ¿Por qué? Porque seguro tiene su administración, tiene su dirección, etcétera, ¿no? Podría ser un subfondo documental dentro del fondo del gobierno regional del Callao. ¿Ya? Vamos a estructurarlo, ¿ya? Vamos a estructurarlo y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. A ver, vamos acá y empezamos. ¿Ya? Gobierno regional del Callao. Ese gobierno regional del Callao empezamos con dos sedes, ¿no? Sede central, ¿no es cierto? Y Café, por ejemplo. Lo que yo estoy identificando hasta ahora. De repente hay más, pero no está actual. Como estamos viendo un organigrama que no esté. Por ejemplo, en el gobierno regional de Lima están las empresas, ¿no? Lima es una empresa. EMAPE es otra empresa. Son distintos subfondos documentales del Fondo Documental del Gobierno Regional del Callao. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo sabemos que es un fondo y cuándo sabemos que es un subfondo? Atención, por favor. Sabemos que es un fondo documental cuando la estructura legal es independiente.
cuando la estructura legal es independiente. O sea, cuando tenemos un marco legal diferente. Ahí sabemos que es un fondo diferente, ¿ya? Pero cuando tenemos la misma estructura legal, tenemos el mismo ROF, entonces somos un subfondo. Entonces, acá café parece la misma estructura legal, entonces va en el mismo como subfondo, ¿ya? Entonces va a ser sede central, es el subfondo, ¿ya? Y café será también el subfondo, ¿ya? Porque café también tendrá su estructura orgánica. Entonces, sede central. En el caso de sede central, por ejemplo, tenemos desde arriba hacia abajo. Primero, el Consejo Regional. Consejo Regional. ¿Correcto? Luego del Consejo Regional viene el Gobernador Regional. Luego del Gobernador Regional, ¿qué es lo que viene? Viene el Gerente General. Después del Gerente General viene el Secretario General. De la Secretaría General, ¿qué es lo que viene? Estoy hablando documentalmente, no estoy hablando jerárquicamente. Después del Secretario General viene la Administración. Luego de la Administración, acá sería así, Gobernación. Gobernación. Acá sería Gerencia General. Acá sería Secretaría General. Administración. Luego de Administración, viene lo primero, pues, ¿no? Abastecimiento. Control patrimonial, ¿no? ¿Qué más? Después de abastecimiento, control patrimonial, viene contabilidad. Mira, coincide incluso hasta con contabilidad. Luego de contabilidad, ¿qué viene? ¿Qué viene después de contabilidad? Recursos humanos, ¿no es cierto? Tesorería. ¿Eh? Es la manera que estoy organizando. Ahora, todos son secciones documentales. Administración también es una sección. Pero en algunos casos dicen, bueno, yo no quiero que sea una sección, quiero que sea una subsección. Lo ponen así. ¿Qué estoy haciendo? Un cuadro de clasificación, señores. ¿Cuál es la regla para hacer el cuadro de clasificación? Mira, la regla de cuadro de clasificación es donde van sus fondos, por ejemplo, este acá, ¿no? Donde van sus fondos, ponerlo así en esa línea. Donde van estos subfondos, solamente hay subfondos. Donde van las secciones, solamente hay secciones. Donde van subsecciones, solamente hay subsecciones. Donde van series, acá por una serie, abastecimiento, sus series, órdenes de compra, órdenes de servicio, ¿no? ¿Qué más? Contratos de locadores, ¿no? ¿Qué más? Expediente de contrataciones. ¿Ya? Donde van las series, solamente hay, ¿qué cosa? No los escucho. Series. O sea, estamos ordenando siguiendo la secuencia. Subfondo, sección, subsección, series. Y acá podemos poner, por ejemplo, orden de compra. Vamos a crear subseries, ¿no? Por ejemplo, ¿compra de qué? De bienes, ¿no? ¿Compra de qué? De edificios. ¿Compras de qué? Compras de... ¿qué más se compra? Útiles de oficina. Esas serían subseries, ¿correcto? Entonces, igual acá, donde van las subseries, solamente hay subseries. ¿Ya? Ahora, fracciones de serie, de bienes, puede ser, por ejemplo, del año 1999 al año 2005, después del 2006 al año 2010, después puede ser, por ejemplo, del año 2010 al año 2020, ¿cierto? Y después 2021 al año 2023. Esas son fracciones de serie, ¿correcto? Son divisiones que tenemos, pero ya por un concepto más de físicas. Lo otro es más lógico. En cambio, la fracción de serie es un aspecto más físico, ¿correcto? Esa es la manera que nosotros estructuramos. Como puedes ver,
donde van los fondos, donde van las secciones, van los subfondos, van los subfondos, donde van las secciones, van las secciones, y así sucesivamente. No mezclamos. Por eso es que ves que se quiebra, ¿no? Que se quiebra hacia la derecha, luego otra vez como una línea, ¿no es cierto? Lo voy a explicar mejor. ¿Ves así como está yéndose así, ¿no es cierto? Así. ¿Por qué? Porque estamos estructurando en esa línea. Esa línea significa que hay una jerarquía, ¿correcto? Va de mayor, acá está el mayor, a menor, acá está el menor. ¿Ya? Preguntas. Estoy haciendo el trabajo de una municipalidad, del gobierno regional del Callao. ¿Ya? Igual, el café tendrá su división. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, dirección, ¿no es cierto? Administración, el área legal y el área operativa, ¿no es cierto? Y ahí, de esas, van a ser, lógicamente, las secciones del subfondo. No del fondo, sino del subfondo. Estas van a ser sus subsecciones. Y así yo lo voy a ordenar. Si hubiera alguna división, la pondré en esa división. Depende cómo funcione el café. Profesor, ¿y cómo yo, diantres, me dicen algunos alumnos, voy a averiguar cómo opera el café? Pues vas a averiguar revisando el organigrama. Perdón, el ROF. En el ROF vas a encontrar dónde se ubica cada uno. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Conforme, don profesor. Ya, ahora hagan ustedes un ejemplo, yo les corrijo y vamos a ir perfeccionando en un papel, bien, agarran ustedes una hoja de papel, un lapicero, agarren cualquier hoja de papel que tengan en la mano, una hoja de papel. Agarran una hoja de papel y con un lapicero o con un plumón, ya, lo van a hacer. Y luego le toman una foto y me lo pasan por acá. ¿Ya? Me lo pasan por acá. Si están en una computadora, hagan una computadora. Si están caminando, porque he visto que varios están caminando, todavía se están yendo a su casa, traten de hacerlo en un papel. Si no tienen un papel, cuando hagamos el otro ejercicio, ustedes me dictan y yo les voy a hacer su pizarra. Pero vayan haciendo. ¿Ya? Son las 4:51, 3:51 hasta las 4. ¿Ya? Vayan haciendo. ¿Estamos? Sí, profesor. No tiene nada. Ya, pónganse a hacer, por favor. Pónganse, escúchenme, y escúchenme bien, esto es algo muy serio, les voy a decir una cosa. Si ustedes no practican, no van a aprender. Y ustedes han venido acá a aprender, no solamente por el certificado. Tienen que aprender. Y el aprendizaje solamente se hace con la práctica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos. Sí se puede hacer. Sabina, vamos, tú lo puedes hacer con tu oficina. Yo te voy a enseñar a organizar tu archivo en este momento. Esta es la parte académica. Luego viene la parte operativa que también te voy a enseñar. Ya te enseñé. Te dije en la mesa, ¿te acuerdas cómo tienes que ordenar tus documentos? Ahora vamos a poner en práctica. ¿Ya? Empieza con tu oficina. ¿Ya? Hasta donde llegues. Yo te voy a enseñar después. Pero necesito que interactuar contigo. Si no interactúo contigo, no se va a poder. Te doy ultra alcance. Ya, no te preocupes. Después me dictas y lo hacemos. Escúcheme bien, les doy un alcance también. A ver, quiero aprovechar este momento para darles a ustedes un alcance. Un alcance es no una recomendación, sino vamos a decirlo así, promoción. Vamos a llamarlo así, una promoción. ¿Ya? Estamos organizando, y eso es para todos también en el Facebook, ¿ya? Estamos participando en la organización de un evento que se va a llevar a cabo en la ciudad de Pucallpa. ¿Ya? Y ese es un curso que se llama Curso Taller de Administración Documentaria y Archivos, Gestión de Archivos. Se va a llevar a cabo el 1 y 2 de junio. Ahora, este curso tiene la particularidad de ser dual, es decir, es virtual o, no digo o presencial. Los que no puedan acceder de manera virtual, lo harán presencial. Y los que no puedan hacer de manera presencial, lo harán virtual. ¿Correcto?
Ahora bien, el curso se va a llevar a cabo el día 1 y 2 de 9 a 1 de la tarde. ¿Ya? Pero para aquellos que no, profesor, yo estoy en Lima, estoy trabajando, no puedo asistir, bueno, hay un horario de 5 a 8 de la noche. ¿Ya? De 5 a 8 de la noche. Ese curso de 5 a 8 va a ser la repetición de lo que hagamos en la... Pero igual, las actividades van a estar abiertas vía virtual, como siempre lo hacemos acá en Grupo Conexión, para que tú puedas acceder virtualmente e interactuar virtualmente. ¿Ya? El día 1 y 2 del curso. El curso de él se llama Administración Documentaria y Gestión de Archivos. El acceso es libre, pero la certificación cuesta 25 soles. Las inscripciones a través de nuestra página web conexararchivos.com. O en su defecto, puedes acceder con un vínculo que yo te voy a pasar en este momento por el chat de acá. ¿Ya? Yo solamente les digo, inscríbanse, porque ya prácticamente hay un tope, ¿correcto? Hay un tope, entonces inscríbanse porque si no va a superarse el tope y después ya no se van a poder inscribir. Hay un tope. En este curso sí hay un tope, porque no, lógicamente, porque va a ser certificado, pues, ¿no? Y no solamente lo vamos a certificar nosotros, sino va a certificar el gobierno mexicano. Entonces inscríbanse, ahorita les voy a pasar el vínculo. Ya les voy a pasar a los que estén interesados en inscribirse. No significa que vayan a pagar inmediatamente, no, pero ya vayan previendo cómo van a hacer el pago, si es que quieren un certificado. ¿Ya? Un certificado con el auspicio del archivo de la municipalidad. La municipalidad ¿cómo se llama? De Coronel Portillo. A ver, se los paso ya, se los paso para que tengan todo bien claro. Se los paso por el chat. Por el chat lo voy a pasar. Ahí tengo dos. A ver, ahí está. Para los que quieren el curso. ¿Correcto? Es para que ustedes se puedan inscribir. ¿Ya? O sea, no puedes en la mañana, cuando estás trabajando. Lo llevas en la tarde. La tarde va a estar publicada, un video de lo que hemos hecho en la mañana en vivo. Dejas tus consultas, tus preguntas, y al día siguiente se te va a dar respuesta en el aula virtual que vamos a tener. Ahí va a haber un foro, es preguntas, haces tus preguntas y ahí nomás llegamos. Y luego la evaluación va a ser una prueba objetiva al final para los que han llevado. Si tú llevas los 2 días, lógicamente te mereces un trabajo. Si no llevas, si solamente llevas un día, tienes que llevar. Pero lo puedes llevar online, ¿no? La tarde, 5 de la tarde, a ver la plataforma, descargas el video y revisas. ¿Ya? Entonces, faltan 4 minutos, termina de hacer su cuadro de clasificación.